Ni siquiera habían transcurrido 72 horas desde su elección cuando las primeras dudas, como susurros inquietantes, comenzaron a circular. No fueron denuncias formales, ni titulares estridentes en primera plana. Todo comenzó con una simple, pero incisiva, pregunta lanzada en una entrevista radial: ¿el nuevo papa llega con la sotana manchada? La interrogante fue directa, incómoda, y aunque muchos esperaban que la emoción desbordante de un nuevo pontificado ocupara todos los espacios, bastó esa frase para encender una mecha de debate mundial. El periodista se refería a su etapa como obispo en Perú, cuando, según reportes eclesiásticos, León XIV, entonces conocido como Robert Prevost, habría recibido informes sobre 3 casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes en su jurisdicción. No se trataba de un encubrimiento criminal fehacientemente probado. No había documentación filtrada ni testimonios explosivos que sacudieran los cimientos. Pero sí existía algo más sutil, y quizás por ello más corrosivo: la sospecha de que había permanecido en silencio, de que no había actuado con la contundencia que la situación exigía. El Vaticano, ante la creciente ola de comentarios, decidió no responder de inmediato. La estrategia fue el silencio, pero el silencio en tiempos de redes sociales y comunicación instantánea no se interpreta como prudencia. A menudo se percibe como evasión, y mientras más crecía la conversación digital y mediática, más se dividían las opiniones. Un sector de fieles, especialmente en América Latina, reaccionó con firmeza y dolor: si el Papa conocía casos y no los denunció, ¿cómo puede ahora hablarnos de justicia con autoridad moral? Otros, sin embargo, defendían su integridad con vehemencia. Fue obispo en una región empobrecida, con estructuras eclesiales frágiles. Quizá no tuvo todas las herramientas, argumentaban, pero sí un corazón pastoral. Los medios comenzaron a revisar su trayectoria con lupa: reportajes antiguos desempolvados, homilías grabadas escuchadas una y otra vez, declaraciones públicas analizadas al detalle. En ninguno de estos registros se encontró una justificación directa a las omisiones, pero en muchos se repetía un patrón de conducta: un hombre que hablaba poco en público, que actuaba con una marcada discreción, que privilegiaba la cercanía pastoral y el encuentro personal sobre los gestos públicos grandilocuentes. Y eso, en un contexto donde la Iglesia Católica ha sido señalada tantas veces por encubrimientos y falta de transparencia, inevitablemente levantó una profunda inquietud. Las redes sociales hicieron el resto. Las frases se cortaron de su contexto original. Las imágenes se aislaron para sugerir narrativas específicas. Un extracto de una entrevista de hace años comenzó a circular como supuesta prueba de indiferencia. Una fotografía en la que aparecía junto a un sacerdote posteriormente acusado fue compartida sin el debido contexto histórico ni explicativo. Y de pronto, León XIV, el Papa que apenas comenzaba su ministerio, se encontraba en medio de una tormenta de sospechas. En Roma, algunos periodistas especializados hablaron de un pontificado herido de inicio, pero otros fueron más cautos, pidiendo tiempo y perspectiva. El reconocido analista vaticano Giancarlo Scandanedo declaró en una entrevista radial: si hubiese existido algo realmente grave, con pruebas contundentes, el Papa Francisco no lo habría nombrado prefecto del dicasterio para los obispos. Esa frase intentó calmar algunas aguas turbulentas,
pero no todas. Porque el dilema fundamental no residía únicamente en lo jurídico, sino que se hundía en lo moral. ¿Qué había hecho realmente León XIV frente a esos casos específicos? ¿Qué sabía con exactitud? ¿Por qué no actuó con mayor firmeza visible? Una parte de la prensa se centró obsesivamente en su silencio, pero otra comenzó a escarbar más profundo, buscando matices. En Chiclayo, la diócesis peruana donde fue obispo, sacerdotes, religiosas y líderes laicos comenzaron a ofrecer sus testimonios. La mayoría coincidía en un punto crucial: fue un pastor cercano. Siempre nos escuchó con atención y empatía. Si cayó en ciertos momentos, no fue por cobardía, tal vez fue por una prudencia pastoral mal entendida, o por no tener todas las pruebas irrefutables en sus manos. Y mientras los titulares internacionales buscaban el escándalo y la confrontación, en el corazón de muchas comunidades de base la pregunta era otra, más íntima y trascendente: ¿puede un papa haber cometido errores humanos, incluso graves, y aún así ser un instrumento válido en las manos de Dios? En la plaza de San Pedro, donde aún resonaban los ecos de alegría por la elección del nuevo pontífice, comenzaron a aparecer carteles artesanales, discretos pero firmes, con una sola palabra: transparencia. No eran protestas masivas ni organizadas, pero tampoco eran hechos aislados. Grupos de fieles, especialmente jóvenes religiosos y religiosas provenientes de América Latina, comenzaron a pedir una respuesta clara y directa. No buscaban condenas sumarias, tampoco exigían renuncias inmediatas. Lo que pedían, con respeto pero con insistencia, era claridad. Uno de ellos, un seminarista de origen mexicano, dijo a la prensa con voz serena pero firme: no queremos destruir a este papa. Queremos poder confiar en él, pero no se puede confiar ciegamente, sin verdad. Mientras tanto, el Vaticano mantenía su línea oficial de comunicación: ningún pronunciamiento específico sobre el tema. Algunos cardenales allegados a León XIV, sin embargo, dejaron entrever en conversaciones privadas su creciente incomodidad. Lo conocemos desde hace años. Es un hombre justo y de oración, pero este tema lo va a perseguir sin tregua si no lo enfrenta con absoluta claridad y humildad, declaró uno de ellos bajo condición de estricto anonimato. En muchos círculos eclesiales, el escándalo comenzó a desdoblarse en algo más profundo, más existencial. Ya no solo se trataba de qué hizo o no hizo León XIV en el pasado, sino sobre cómo se iba a posicionar ahora, como líder espiritual de la Iglesia Universal, frente a una de las heridas más graves y dolorosas de la Iglesia contemporánea. Algunos medios recordaron que cuando fue nombrado prefecto del dicasterio para los obispos, Robert Prevost ya cargaba con rumores leves, susurros en los pasillos, sobre su silencio en casos sensibles ocurridos en Perú, pero nunca hubo acusaciones concretas o formales que prosperaran. El Papa Francisco, al nombrarlo para tan alta responsabilidad, había sido informado de estos antecedentes y, sin embargo, lo promovió. ¿Por qué? La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones. La respuesta llegó, de forma indirecta y fragmentada, desde Perú, en una entrevista concedida por un sacerdote que trabajó de cerca con León XIV durante sus años como obispo. Se relató un episodio clave. En el año 2014, un caso de abuso llegó a sus manos.
No tenía pruebas sólidas e irrefutables, pero sí un testimonio doloroso y creíble. Según el sacerdote entrevistado, Prevost optó por trasladar al clérigo implicado, abrir una investigación interna de carácter canónico y brindar apoyo espiritual y psicológico a la presunta víctima. No lo denunció públicamente ante las autoridades civiles. Tampoco lo encubrió activamente para protegerlo. Actuó con una cautela que buscaba, quizás, un equilibrio difícil. Esa cautela de entonces es, precisamente, la que ahora divide las opiniones de forma tan radical. Para algunos fue una clara omisión de su deber, para otros fue un acto de prudencia pastoral en circunstancias complejas. Pero lo cierto es que el Papa León XIV carga desde entonces con esa sombra y ahora, como sumo pontífice, debe decidir si la enfrenta con valentía o intenta esquivarla. Un periodista vaticano de larga trayectoria resumió la situación así: es un papa que llega con credenciales innegables de cercanía al pueblo, de servicio desinteresado, de compromiso con los pobres, pero también llega con cicatrices visibles en su historia. Y tal vez esas cicatrices, lejos de debilitarlo, sean precisamente lo que lo hace más humano, más comprensible. La reacción en México fue especialmente intensa y significativa. En estados como Michoacán, Guerrero y Veracruz, donde el abuso de poder dentro de la Iglesia ha dejado heridas profundas y memorias dolorosas en la comunidad. Hubo manifestaciones simbólicas, velas encendidas afuera de las catedrales como signo de oración y petición de luz. Cartas abiertas de laicos exigiendo claridad y acciones concretas. Y profundas reflexiones desde las homilías dominicales. Un obispo del sur del país dijo con firmeza y un dejo de esperanza desde el púlpito: el Papa León XIV no necesita ser perfecto. Ninguno de nosotros lo es, pero sí necesita ser profundamente honesto con su pueblo. Y mientras el debate crecía en intensidad y alcance, la pregunta de fondo seguía sin una respuesta clara y directa: ¿se atreverá el nuevo Papa a hablar con la verdad o repetirá el mismo patrón de silencio que ahora lo pone bajo una intensa sospecha? Porque el pontificado apenas comenzaba y ya había sido marcado indeleblemente por una herida que no se puede esconder ni minimizar. Antes de que el mundo lo llamara León XIV, se llamaba Robert Francis Prevost. Y aunque su trayectoria como prefecto en Roma fue relativamente breve, pero destacada por su eficiencia y dedicación, el periodo más largo y formativo de su vida sacerdotal ocurrió en el Perú, donde fue misionero en zonas remotas, formador de seminaristas y más tarde obispo de Chiclayo, una diócesis marcada por la pobreza estructural, la migración constante y un cierto olvido institucional por parte de las estructuras centrales. Allí, en contacto directo con la realidad del pueblo, fue donde se forjó su imagen pública: un hombre sencillo, de sotana a menudo arrugada y desgastada, que celebraba misa en comunidades campesinas olvidadas, que comía lo mismo que el pueblo le ofrecía con generosidad, que aprendió a hablar en español con el característico acento costeño y que se alejaba instintivamente de las élites eclesiásticas y sociales. Pero también fue allí donde ocurrieron los episodios que ahora colocan su nombre en medio de una tormenta moral de consecuencias impredecibles. Entre los años 2008 y 2014 llegaron a su oficina episcopal 3 casos graves de conducta impropia dentro del clero local bajo su responsabilidad. Uno involucraba a un sacerdote acusado de abuso espiritual y psicológico sistemático sobre mujeres jóvenes y vulnerables. Otro
a un diácono con un comportamiento persistentemente inapropiado hacia adolescentes. El tercero, el más delicado y complejo, fue señalado por un presunto encubrimiento dentro de una casa religiosa vinculada a su diócesis. En ninguno de los casos hubo una denuncia formal que llegara al sistema judicial peruano, pero sí existieron testimonios directos. Cartas de padres de familia angustiados. Rumores insistentes que recorrían la diócesis y silencios pesados, cargados de no dichos. Y aunque León XIV, entonces obispo Privost, actuó en 2 de ellos con medidas internas, traslados de parroquia, suspensión de funciones ministeriales, apertura de procesos canónicos que avanzaron con lentitud, en ningún momento hizo una denuncia pública o comunicó oficialmente a la comunidad diocesana lo que realmente ocurría. Según sacerdotes que trabajaban estrechamente con él en aquella época, no se trataba de indiferencia o complicidad, se trataba de su estilo personal, de una forma de gobernar la diócesis basada en el discernimiento personal y privado, en una prudencia que a veces rayaba en la opacidad, en un intento constante por evitar el escándalo público a toda costa. Un ex vicario general de la diócesis declaró de forma anónima: él no era un encubridor en el sentido activo de la palabra, pero tampoco era un cruzado por la transparencia. Tomaba decisiones, sí, pero siempre sin hacer ruido, buscando la discreción máxima. El caso más polémico y que ahora resurge con fuerza fue el del sacerdote Julio M., nombre cambiado por razones legales y de privacidad, que fue trasladado de parroquia de forma repentina en el año 2011 tras recibir la diócesis múltiples quejas sobre su trato pastoral con menores de edad. La diócesis nunca dio una explicación pública y satisfactoria de este traslado. El sacerdote en cuestión nunca fue denunciado penalmente por estos hechos y hoy, años después, el silencio que rodeó aquel traslado ha regresado como un fantasma para atormentar el inicio del nuevo pontificado. Un periodista local que investigó el caso en su momento afirmó: no hay pruebas contundentes de un encubrimiento activo y deliberado, pero sí hay una clara evidencia de una cultura del silencio institucionalizado que protegía más la reputación de la institución eclesiástica que el bienestar de las posibles víctimas. Cuando Privost dejó la diócesis de Chiclayo para asumir nuevas y mayores responsabilidades en Roma, su despedida fue cálida y emotiva. Las comunidades lo despidieron con aplausos sinceros, con lágrimas de gratitud, con promesas de oración por su nuevo ministerio. Fue recordado por su innegable cercanía a la gente, por su estilo pastoral sin adornos ni pretensiones, por su modo sencillo y coherente de vivir el Evangelio entre los más pobres y olvidados. Pero ahora, todo ese legado positivo está siendo revisado y reinterpretado bajo otra luz. Una luz más crítica y exigente. El Vaticano, plenamente consciente del potencial de daño reputacional que puede traer la ambigüedad en estos temas tan sensibles, ha optado por una línea de comunicación sumamente cuidadosa. No lo ha defendido con fervor desmedido, pero tampoco lo ha desmentido categóricamente. En entrevistas recientes, altos funcionarios de la Curia Romana han señalado que el Santo Padre ha pedido revisar todos los protocolos de prevención y denuncia de abusos en las diócesis latinoamericanas. Sin nombrarlo directamente, sin profundizar en detalles específicos, pero con un tono que deja ver una genuina preocupación institucional. Mientras tanto, en Chiclayo,
Los que lo conocieron de cerca y trabajaron con él siguen profundamente divididos en sus apreciaciones. Hay quienes lo defienden con pasión y convicción. Ese hombre nos dio todo lo que tenía. Caminó con nosotros por los caminos polvorientos. Nos escuchó pacientemente en nuestros dolores. Nunca actuó con maldad ni doblez. Y hay quienes hoy, en voz baja, con cautela pero con una creciente inquietud, se preguntan si su silencio en aquellos casos fue un lamentable error de juicio o una elección calculada para proteger la institución. Porque lo que antes era interpretado por algunos como prudencia pastoral, ahora muchos lo ven, a la luz de los nuevos estándares de transparencia, como una dolorosa omisión, en medio de la confusión global generada por la reciente elección del Papa León XIV y las sombras de su pasado. El nombre de Chiclayo, una ciudad del norte peruano normalmente ignorada por la gran prensa internacional, comenzó a aparecer de forma recurrente en informes especiales, documentales improvisados y columnas de opinión en todo el mundo. ¿Qué había pasado realmente ahí? ¿Por qué ese pasado, antes oculto por el anonimato de la periferia geográfica y eclesial, hoy se convertía en la mancha que muchos querían examinar con detalle forense? El caso del sacerdote Julio M. no fue el único episodio que generó preguntas incómodas. Otro episodio, menos conocido públicamente pero igualmente sensible y revelador, fue el del Centro de Formación Pastoral de la Diócesis, donde una denuncia anónima, pero detallada, acusó a un superior de conducta inapropiada y abuso de poder hacia jóvenes adultos en formación. En aquel momento, el entonces obispo Privost decidió intervenir directamente. Separó inmediatamente al acusado de su cargo. Inició una investigación canónica interna cuyos resultados nunca se hicieron públicos y ofreció atención espiritual y acompañamiento a los posibles afectados. No hubo denuncia civil ante las autoridades peruanas. No hubo escándalo mediático que trascendiera las fronteras diocesanas. Tampoco hubo una rueda de prensa para explicar la situación a la comunidad. Se resolvió todo puertas adentro, con la máxima discreción posible. Y esa fórmula de actuación, que durante décadas fue aceptada e incluso promovida en la cultura clerical predominante, hoy representa una de las principales críticas que pesan sobre su estilo episcopal y, por extensión, sobre la credibilidad de su actual pontificado. Los críticos más severos no exigen necesariamente pruebas irrefutables de un encubrimiento criminal, exigen algo quizás más difícil de conceder: transparencia radical. Quieren saber, con honestidad y sin evasivas, por qué eligió callar en momentos cruciales. ¿Por qué no habló con claridad cuando tuvo la oportunidad y la responsabilidad de hacerlo? ¿Por qué prefirió, en apariencia, proteger la reputación de la iglesia local en lugar de abrir la puerta al juicio público y a la necesaria rendición de cuentas? Un conocido teólogo peruano escribió en una prestigiosa revista de reflexión: el problema fundamental aquí no es estrictamente legal. Es profundamente moral, es eminentemente eclesial. Si queremos una iglesia verdaderamente profética y creíble en el siglo XXI, el silencio ante la injusticia y el dolor no puede ser nunca la respuesta adecuada. Pero también hay quienes defienden su proceder con igual vehemencia y convicción, religiosas que trabajaron codo a codo con él en proyectos sociales. Agentes de pastoral laicos que lo vieron llorar conmovido frente a madres que habían perdido a sus hijos por la violencia o la pobreza.
Hombres y mujeres sencillos que recuerdan con gratitud su compromiso incansable por sacar a comunidades enteras del abandono secular. Su lucha constante por la dignidad de los migrantes y refugiados. Su visible incomodidad frente a las manifestaciones del poder autoritario y la corrupción. Ellos dicen, con un dejo de indignación, ¿no es acaso injusto juzgarlo ahora con los ojos y los criterios del norte global? ¿Tan distantes de nuestra realidad? Él hizo lo que pudo con los medios que tenía. No fue perfecto, nadie lo es, pero fue profundamente fiel al Evangelio y a los pobres. En Roma, mientras tanto, el ambiente en los sacros palacios se ha vuelto perceptiblemente más tenso. Algunos cardenales influyentes han empezado a sugerir en círculos privados que León XIV debería dar una explicación clara, detallada y humilde a toda la Iglesia, que no basta con el silencio prolongado o las respuestas ambiguas, que si su pontificado quiere ser verdaderamente un signo de renovación y esperanza, no puede comenzar sin enfrentar con valentía y honestidad su propia historia personal. Un cardenal europeo de peso dijo en privado a un grupo de periodistas, él tiene el coraje y la humildad necesarios. Solo necesita dar el paso. El pueblo de Dios sabrá entender y perdonar si hay verdadera humildad y arrepentimiento. Dentro del propio Vaticano hay voces claramente divididas. Algunos temen que hablar abiertamente del pasado debilite su figura pontificia apenas naciente. Otros, por el contrario, aseguran con convicción que sería la mejor forma de purificar el inicio de su liderazgo y sentar las bases de una nueva confianza. León XIV aún no se ha pronunciado directamente sobre estas acusaciones, pero todos los ojos del mundo católico y no católico están puestos en él. Porque su estilo es diferente. Porque no parece un político calculador. Porque su historia personal, paradójicamente, con sus luces y sus sombras, lo acerca más a aquellos que también han cometido errores y conocen la fragilidad humana. En Lima, una mujer sencilla escribió en una pancarta durante una vigilia de oración, no quiero un papa perfecto e intocable. Quiero un papa que haya caído y que sepa cómo ayudarnos a levantarnos a nosotros. Y es precisamente ahí, en esa encrucijada entre la expectativa y la realidad, donde se concentra la verdadera tensión de este momento, en si este escándalo será solo un obstáculo en el camino o se convertirá en el umbral de una profunda transformación personal y eclesial. Porque una iglesia que enfrenta su pasado con verdad y sin miedo puede sanar sus heridas. Y un papa que se atreve a reconocer su silencio y su fragilidad puede convertirse, inesperadamente, en la voz profética que otros no tuvieron el coraje de ser. El escándalo ya era imparable. Una ola que crecía. Las preguntas no cesaban, incisivas, dolorosas. Las redes sociales estaban polarizadas, convertidas en un campo de batalla digital. Y aunque el Vaticano había intentado manejar la situación con una comunicación prudente y contenida, sin negar ni confirmar nada de manera explícita, todos sabían que esa estrategia de contención no duraría mucho. Era solo cuestión de tiempo para que León XIV, el hombre de la sotana sencilla y el corazón aparentemente latino, dijera algo. Lo que nadie, absolutamente nadie, esperaba era que lo hiciera de la forma en que finalmente lo hizo. No fue durante una rueda de prensa formal, rodeado de asesores y micrófonos. No fue en una audiencia solemne con periodistas acreditados ante la Santa Sede.
no fue con un discurso cuidadosamente redactado y revisado por su equipo de comunicación. Fue en un encuentro cerrado, íntimo, casi clandestino, con un pequeño grupo de jóvenes religiosos y religiosas de distintas partes del mundo, reunidos en una sala discreta y austera del Vaticano. Ahí, sin cámaras de televisión, sin teleprompter, sin un guión preestablecido, León XIV comenzó a hablar, con voz pausada pero firme, de lo que significa el silencio en la vida de fe, de cómo muchas veces dentro de la Iglesia se ha confundido la prudencia con el miedo paralizante, la protección institucional con la omisión espiritual, y entonces, con la mirada serena, directa, pero cargada de una profunda emoción contenida, dijo estas palabras que resonarían en todo el orbe: no hay evangelio sin verdad. Y si alguna vez, por fragilidad o error de juicio, he callado donde debía hablar, lo ofrezco a Dios con profunda humildad y dolor. Esa frase, tan breve como potente, no tardó en volverse viral. Uno de los jóvenes presentes, conmovido, la compartió en sus redes sociales personales, otro la comentó con un periodista amigo. Y cuando el Vaticano, tras unas horas de deliberación, confirmó oficialmente que esas palabras eran reales y habían sido pronunciadas por el Santo Padre, el mundo reaccionó con una mezcla de sorpresa, alivio y renovada controversia. Para algunos, fue una confesión implícita de culpabilidad. Para otros, una admirable lección de valentía y honestidad brutal. Lo que era indiscutible era el impacto profundo de sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, un papa hablaba de sí mismo, no como una autoridad absoluta e infalible, sino como un hombre frágil, imperfecto, un creyente más en camino. La frase, como era de esperar, desató un nuevo fuego cruzado de interpretaciones. En los canales de televisión se multiplicaban los análisis de expertos. ¿Está confesando una culpa específica? ¿Está pidiendo perdón de forma velada? ¿Es una estrategia de comunicación bien calculada? ¿Es esto lo que el mundo católico esperaba o es, acaso, demasiado poco, demasiado tarde? Pero entre los fieles de a pie, la recepción fue mayoritariamente distinta, más visceral y emocional. En las parroquias populares de América Latina, en los pequeños grupos de oración, en las diócesis más olvidadas y periféricas, lo que se escuchó fue otra cosa. Un suspiro colectivo, por fin. Un papa que no se esconde detrás de muros o de silencios institucionales. Un joven sacerdote en una comunidad rural de Michoacán, México, compartió conmovido en su homilía dominical: si el Papa, con toda su historia y su responsabilidad, puede decir eso con tanta humildad, ¿por qué nosotros, simples fieles, no podemos hacer lo mismo? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos callado cuando teníamos que defender la verdad y la justicia? ¿Y cuántas veces, quizás, nos hemos creído mejores o más puros por hacerlo desde la comodidad de un púlpito o de una posición de poder? León XIV no prometió investigar exhaustivamente el pasado ni anunció reformas estructurales inmediatas, tampoco buscó justificar o explicar en detalle sus acciones u omisiones pasadas. Pero con una sola frase, cargada de una humanidad desarmante, abrió una puerta que quizás nadie en su posición se había atrevido a tocar con tanta franqueza, la puerta de una iglesia que no necesita defenderse obsesivamente todo el tiempo, sino que necesita aprender a mirarse a los ojos, a mirar su propia historia,
con una honestidad radical y sanadora. En Lima, Perú, la ciudad donde de alguna manera todo este torbellino comenzó, un grupo de jóvenes católicos organizó espontáneamente una vigilia de oración frente a la catedral con un lema sencillo pero elocuente: con verdad, Señor, caminamos, y con esperanza, te seguimos. Encendieron velas en la oscuridad, leyeron pasajes del Evangelio que hablaban de perdón y reconciliación, y repitieron en voz alta la frase del Papa como si fuera una letanía. Una oración compartida, no para exigir una justicia punitiva, sino para renovar la fe y la esperanza en un futuro diferente. Porque lo que León XIV hizo en aquel encuentro privado no fue una mera estrategia de contención de daños, fue, en su esencia más profunda, un gesto profundamente evangélico. Habló desde el corazón herido. No se defendió con argumentos legalistas. No se explicó con excusas. No culpó a nadie más por sus posibles errores. Solo reconoció, con una humildad que conmovió a muchos, que el silencio puede doler profundamente y que, aún así, aún en medio de ese dolor, Dios puede transformar ese sufrimiento en un camino de redención y crecimiento. Mientras los estudiosos y teólogos debatían acaloradamente sobre la intencionalidad teológica exacta de sus palabras y los medios de comunicación intentaban arrancar reacciones y declaraciones de obispos y cardenales de todo el mundo, el eco de aquella frase del Papa ya había hecho lo que ninguna estrategia de relaciones públicas, por más sofisticada que fuera, habría logrado jamás: llegar directamente al corazón de la gente común, de los fieles sencillos. Si alguna vez he callado donde debía hablar, lo ofrezco a Dios con humildad. No se trataba solo de un mea culpa personal, era mucho más que eso. Era una ruptura simbólica, pero potente, con décadas de discursos eclesiásticos calculados, defensivos y a menudo distantes. Era la aparición de un papa que no se colocaba en el lugar del juez infalible, sino en el del discípulo pecador y en camino de conversión. Uno que no recitaba fórmulas aprendidas de memoria, sino que se atrevía a decir, con sencillez y vulnerabilidad, lo que realmente llevaba en el alma. En comunidades de base de todo el continente, en grupos de apoyo a sobrevivientes de abusos, en círculos de oración y reflexión bíblica, comenzaron a surgir de manera espontánea espacios de conversación y sanación. Personas que durante años, o incluso décadas, nunca se habían sentido escuchadas o comprendidas por la jerarquía de la Iglesia, ahora sentían el impulso de hablar, no necesariamente para atacar o condenar al Papa, sino para acompañarlo en su fragilidad, para rezar por él y por la Iglesia, para agradecerle que, al menos por un momento, hablara con una honestidad tan desarmante. Una mujer en Guadalajara, México, víctima de abuso espiritual durante su juventud en un movimiento eclesial, escribió conmovida en un grupo de apoyo en línea: no lo conozco personalmente. No sé a ciencia cierta si cometió errores graves o no, pero al escucharlo decir esas palabras sentí, por primera vez en mi vida, que alguien allá arriba, en la cúpula de la Iglesia, está dispuesto a sentir, aunque sea un poco, lo que yo y tantas otras hemos sentido durante tanto tiempo: el dolor del silencio y la invisibilidad. En los días siguientes, distintas conferencias episcopales de todo el mundo se pronunciaron sobre las palabras del Papa. Algunas con una cautela diplomática exquisita, otras con un entusiasmo más abierto y esperanzado. La Conferencia Episcopal de México,
Por ejemplo, emitió un comunicado oficial sencillo, pero directo y significativo: la verdad, cuando es abrazada con humildad y valentía, no debilita a la Iglesia, al contrario, la fortalece y la purifica. Rezamos por el Papa León XIV en su difícil ministerio. El gesto del pontífice también provocó una reacción inédita y sorprendente entre muchos jóvenes católicos que se habían alejado progresivamente de la vida eclesial activa. Ya sea por decepción ante los escándalos, por heridas personales no resueltas o por sentir que la institución ya no les hablaba a sus vidas. En redes sociales se multiplicaron los testimonios de personas que, después de años de distancia, se acercaban de nuevo a la misa o a un grupo parroquial. No porque el problema de los abusos y su encubrimiento estuviera mágicamente resuelto, sino porque sentían, quizás por primera vez, que el dolor y la fragilidad ya no estaban siendo sistemáticamente silenciados o negados desde arriba. En Roma, algunos miembros de la Curia Vaticana confesaron, en privado, su sorpresa y hasta cierto desconcierto ante la forma tan poco convencional en que León XIV había manejado la crisis. Uno de ellos, un prelado de larga data y bajo estricto anonimato, comentó a un periodista: durante años nos acostumbramos a comunicados oficiales que niegan todo o que buscan minimizar los problemas. Él, en cambio, eligió el camino del Evangelio, el de la verdad humilde. Y esa elección, aunque humanamente arriesgada y pastoralmente audaz, comenzó a marcar su incipiente pontificado con una diferencia esencial: la verdad no ya como un arma de defensa o de ataque, sino como una misión irrenunciable, como un servicio a la comunión. Mientras tanto, León XIV no emitió más palabras públicas sobre el tema, no concedió entrevistas exclusivas para explayarse, no repitió la frase en otros contextos. Dejó que su gesto y sus palabras hablaran por sí mismos, confiando en la madurez del pueblo de Dios. Y con eso, con esa economía de palabras y esa densidad de significado, logró lo que muchos pensaban imposible: transformar un escándalo latente y potencialmente devastador en un momento de verdad compartida, de posible catarsis colectiva. En las calles de Puebla, México, se organizó una jornada de silencio y oración por la Iglesia. Personas de todas las edades caminaban en procesión con pequeños carteles que no pedían castigo, ni reformas inmediatas, ni buscaban culpables específicos. Solo llevaban escrita una palabra, sencilla y profunda: escuchamos. Y es que, en el fondo, eso fue lo que provocó la inesperada frase del Papa: una fisura en la cultura del encubrimiento. Un llamado urgente a la conciencia personal y comunitaria. Un gesto de vulnerabilidad que, lejos de hundirlo o debilitarlo ante la opinión pública, paradójicamente lo acercó a millones de personas en todo el mundo. Porque, como muchos intuyen, nadie espera que el Papa sea perfecto o infalible en todo, pero sí esperan que sea valiente, que diga la verdad aun cuando duela, que reconozca con humildad cuando él o la institución han fallado, y que lo haga con una fe genuina y transparente. En los pasillos del Vaticano, un obispo argentino, conocido por su franqueza, lo dijo sin rodeos a sus colegas: si este es el camino de la humildad y la verdad que el Papa quiere seguir, no será un camino fácil, ciertamente, pero sí será un camino auténticamente evangélico. Y quizás, solo quizás, en esa verdad imperfecta, frágil, dolorosamente humana, pero persistentemente silenciosa y orante,
esté la semilla de algo que la Iglesia, en su larga historia, a veces había olvidado o descuidado, que la verdadera autoridad moral no nace del título o del cargo, sino de la coherencia de vida, de la integridad del testimonio. La Iglesia Católica ha vivido y superado muchas tormentas a lo largo de sus 2 milenios de historia. Algunas externas, provocadas por persecuciones o cambios culturales hostiles. Otras internas, fruto de sus propias debilidades y pecados. Pero pocas veces una crisis ha surgido tan pronto en un pontificado, tan inesperadamente y con una carga emocional tan intensa y universal como la que rodea el inicio del ministerio petrino de León XIV. Y la pregunta que recorre los seminarios, los grupos de laicos comprometidos, los medios de comunicación católicos y seculares, y hasta las sobremesas de las familias católicas en todo el mundo es una sola. Insistente y crucial, este Papa, con su particular historia y su estilo desconcertante, ¿está a la altura del momento histórico que le toca vivir o es solo otro rostro más en la larga galería de sucesores de Pedro, destinado a pasar sin dejar una huella profunda? Desde su elección, León XIV ha sido presentado, quizás con demasiada simpleza, como un papa de continuidad espiritual con Francisco, pero con una historia personal más compleja, más discreta y, hasta hace poco, mucho menos conocida por el gran público. Esa complejidad, que en un principio fue percibida por algunos como su mayor riqueza y originalidad, se ha convertido ahora, paradójicamente, en su reto más grande y urgente. Porque su pasado, con sus innegables luces y sus dolorosas sombras, ya no puede ser separado de su presente como pastor universal, y eso lo saben tanto sus más fervientes aliados como sus más acérrimos críticos. En Ciudad de México, una comunidad universitaria de inspiración católica organizó un conversatorio público con un título deliberadamente provocador: ¿puede un papa fallar y seguir siendo profeta para nuestro tiempo? La sala se llenó hasta desbordar. La conversación fue intensa, apasionada, por momentos tensa. Hubo lágrimas de dolor y de esperanza. Hubo expresiones de indignación contenida, pero también, y esto es significativo, hubo una palpable corriente de esperanza renovada. Un estudiante, al final del encuentro, cerró la jornada con una frase que rápidamente se volvió viral en las redes sociales: prefiero 1000 veces un papa que se atreva a reconocer su propia debilidad y la de la Iglesia, que uno que finja ser intocable, perfecto y distante. Las palabras de León XIV, su gesto de humildad casi sin precedentes, su estilo pastoral austero y cercano, y también sus elocuentes silencios, han desatado una ola de debates y reflexiones que no se quedan solo en lo doctrinal o en lo canónico, tienen que ver con el alma misma de la Iglesia, con su capacidad intrínseca de renovarse sin perder su identidad, con su habilidad para ser fiel al Evangelio de Jesucristo, incluso y especialmente cuando esa fidelidad duele y exige sacrificios. En Roma, los cardenales, príncipes de la Iglesia, han comenzado a dividirse, no siempre de forma pública, en sus opiniones y valoraciones. Algunos lo defienden con convicción como un pastor auténticamente profético que está, con valentía, rompiendo con una cultura de ocultamiento y clericalismo que ha hecho un daño incalculable a la Iglesia durante décadas. Otros, sin embargo, más pragmáticos o quizás más temerosos, temen que su aparente falta de respuestas institucionales concretas e inmediatas pueda, a la larga,
desdibujar su autoridad moral y pastoral. Un alto funcionario vaticano, con años de servicio en la curia, comentó en privado y con preocupación: el Papa tiene una excelente intención. Sin duda, tiene un gran corazón pastoral, pero la Iglesia también necesita estructuras sólidas. Y las necesita rápido, para responder a los desafíos actuales. Los sobrevivientes de abuso clerical, por su parte, han reaccionado con una comprensible mezcla de matices y expectativas. Algunos han agradecido sinceramente el gesto de humildad del Papa, viéndolo como un primer paso necesario. Otros, con igual legitimidad, piden más, mucho más. Dicen, con la autoridad que les da su dolor, que no basta con admitir silencios pasados o presentes, hace falta reparar el daño causado. Hace falta actuar con justicia y compasión. Hace falta crear mecanismos efectivos para que estas tragedias no se repitan jamás. En Monterrey, un grupo de víctimas de abuso escribió una carta pública, respetuosa pero firme: querido Papa León XIV, hemos escuchado tus palabras y valoramos tu humildad. Pero ahora queremos saber, con urgencia y esperanza, si tú también vas a escuchar de verdad nuestras voces, nuestras historias, nuestros reclamos de justicia, y mientras la Iglesia debate internamente sobre el camino a seguir, el mundo también observa con atención, a veces con cinismo, a veces con una secreta esperanza. Algunos medios internacionales han comenzado a especular si este pontificado será necesariamente corto. Si León XIV tendrá la fuerza física y espiritual para resistir la enorme presión interna y externa. Si su estilo de liderazgo, marcado por el discernimiento pausado y la contemplación orante, será suficiente frente a una institución tan compleja, tan herida, tan exigente como la Iglesia Católica actual. Pero otros, quizás con más fe que cálculo humano, siguen creyendo firmemente que algo verdaderamente distinto y prometedor está comenzando a germinar. Que este hombre, con su historia personal llena de luces, sombras y contradicciones, puede representar no una debilidad para la Iglesia, sino una inesperada y profunda esperanza. En una pequeña comunidad indígena de Oaxaca, un anciano catequista que lleva más de 50 años colaborando con la iglesia local dijo con la sabiduría sencilla de los pobres de Yahvé durante una celebración eucarística: Dios no elige a los perfectos ni a los intachables. Elige a los que, como el barro en manos del alfarero, se dejan moldear por su amor y su misericordia. Y tal vez eso, precisamente eso, sea lo que millones de personas en todo el mundo comienzan a ver. Con una mezcla de asombro y cautela, en la figura de León XIV, no un Salvador milagroso, no un nuevo Juan Pablo II carismático, no un nuevo Francisco revolucionario, sino simplemente alguien que, a pesar del barro de la historia y de la propia fragilidad, aún cree tercamente en la luz del Evangelio y en la fuerza transformadora de la verdad. La tensión palpable que rodea el pontificado de León XIV no solo se refleja en los titulares de los medios o en los análisis de los expertos, se ha filtrado como una humedad persistente en lo más profundo de la vida eclesial cotidiana, en las homilías de los domingos, en los retiros espirituales de religiosos y laicos, en los encuentros de formación pastoral, en los círculos de estudio bíblico. La figura del nuevo Papa ya no es solo un símbolo de unidad y continuidad, ahora es también, para muchos, un espejo incómodo, porque su historia personal y su forma de afrontar la crisis obliga a todos,
sacerdotes, obispos, religiosos y laicos por igual, a confrontarse con una verdad que no siempre se quiere mirar de frente, también nosotros. De una forma u otra, hemos callado cuando debimos hablar, también nosotros hemos sido cómplices, por acción u omisión, de estructuras de pecado, y ahí, precisamente ahí, radica la potencia transformadora de este momento histórico. No tanto en el escándalo mediático en sí mismo, sino en lo que éste puede provocar si se vive con honestidad evangélica y con deseo de conversión. León XIV, con su gesto de humildad y su palabra precisa, ha puesto sobre la mesa un tipo de liderazgo eclesial al que, francamente, no estábamos acostumbrados. No un liderazgo que responde rápido y con certezas absolutas a todas las preguntas, sino uno que, ante todo, pregunta, que se detiene a escuchar, que reconoce con sencillez sus propios límites y los de la institución que representa. En parroquias de todo México, y seguramente en muchas otras partes del mundo, algunos pastores valientes han comenzado a predicar con nueva unción sobre la necesidad imperiosa de reconciliarse con el pasado doloroso. No solo en clave espiritual e individual, sino también en clave institucional y comunitaria. Se habla de sanación de heridas. Sí, y es urgente, pero también se habla, con una claridad creciente, de responsabilidad y de rendición de cuentas. Un sacerdote de una parroquia popular de Veracruz dijo conmovido durante la misa del domingo pasado: hermanos, el Papa no es Dios, es un hombre como nosotros, con sus luchas y sus fragilidades. Pero si él, desde su alta responsabilidad, puede abrir su corazón con tanta humildad, nosotros también podemos y debemos hacerlo en nuestras propias vidas y comunidades. Mientras tanto, en Roma, los asesores de comunicación del Vaticano discuten, seguramente con intensidad, cómo acompañar pastoralmente este pontificado tan particular sin forzarlo, sin intentar encasillarlo en moldes preestablecidos. León XIV, se percibe, no quiere convertirse en una figura de campaña mediática permanente. No quiere blindajes artificiales que lo aíslen de la realidad. Pero el mundo es exigente y a menudo implacable. La compleja política eclesial no perdona los vacíos de poder o de mensaje. Y el Papa, aunque no lo diga en voz alta, sabe que está caminando sobre una cuerda muy delgada, con abismos a ambos lados. Los movimientos más conservadores dentro de la Iglesia, que en un inicio veían con cierta simpatía su perfil discreto y su aparente ortodoxia doctrinal, ahora dudan y observan con recelo cada uno de sus gestos. Los sectores más progresistas, que quizás esperaban de él gestos reformadores inmediatos y contundentes, reclaman con impaciencia señales más claras en esa dirección. Y en medio de esas presiones cruzadas, a menudo contradictorias, León XIV solo tiene una herramienta fundamental, un solo escudo y una sola espada: su verdad, su conciencia ante Dios. Y esa verdad, hasta ahora, ha sido incómoda para muchos, pero innegablemente honesta. En comunidades de base de todo el mundo, esa honestidad desarmada ha comenzado a despertar una fe nueva, o quizás una fe más madura, no la fe triunfalista y autocomplaciente de otros tiempos, sino una fe que nace de la experiencia de la propia fragilidad. Una fe que se atreve a seguir creyendo y esperando, incluso y especialmente cuando todas las certezas humanas se tambalean. Una religiosa contemplativa en un monasterio de Hidalgo, México,
Lo dijo con una imagen poética y profunda. Con este Papa me siento a veces como María Magdalena junto al sepulcro vacío. Lloro frente al misterio del dolor y del pecado, pero en el fondo de mi corazón sé que hay y habrá resurrección. Porque la última palabra la tiene siempre Dios. Y es tal vez en esa imagen tan cargada de simbolismo donde se resume el momento actual de la Iglesia, frente a un pasado que duele y avergüenza. Con un futuro que se presenta incierto y lleno de desafíos, pero con la esperanza viva, tozuda, de que algo nuevo y bueno puede surgir. Si hay verdad, si hay humildad, si hay conversión. León XIV no ha prometido grandes reformas estructurales de la noche a la mañana. No ha pronunciado hasta ahora discursos grandilocuentes ni ha presentado planes pastorales detallados. Pero ha hecho algo que quizás nadie esperaba tan pronto y con tanta sencillez, ha dicho. Con sus palabras y con sus gestos. Que no es perfecto, que es un pecador necesitado de la misericordia de Dios. Y eso, para una iglesia a menudo cansada de máscaras institucionales y de discursos autorreferenciales, ha sido como un soplo de aire fresco, como una pequeña luz en la oscuridad, en la clausura de un retiro espiritual para jóvenes en Monterrey. Una joven universitaria resumió con admirable lucidez lo que muchos comienzan a sentir: tal vez este Papa no viene a salvarnos de todos nuestros problemas como por arte de magia, pero sí parece que viene a caminar con nosotros, a nuestro lado, compartiendo nuestras dudas y nuestras esperanzas. Y así, en medio de los ecos persistentes del escándalo, de las dudas legítimas que aún subsisten y de las esperanzas a menudo heridas pero no extinguidas, el pontificado de León XIV apenas comienza, no como una página completamente limpia y sin mancha, ciertamente no, sino como una historia que ya lleva en sí misma las cicatrices del pasado. Y quizá, precisamente por eso, por esas cicatrices que hablan de fragilidad pero también de posible redención, sea una historia que valga la pena contar. Una historia que pueda inspirar a otros a abrazar su propia vulnerabilidad con coraje, compasión y una fe anclada, no en seguridades humanas, sino en la audacia siempre sorprendente de la verdad del Evangelio.